Buenos días. Vamos a empezar la clase de micología con diagnóstico, aislamiento e identificación de hongos. Esa va a ser la clase de hoy. Para estudiarle a los hongos necesitamos seguir unos pasos que vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El diagnóstico clínico presuntivo, la preparación previa del paciente, la toma de muestra, conservación de la muestra, procesamiento de la muestra, el informe y el tratamiento. En cuanto al diagnóstico clínico presuntivo, siempre va a depender del médico tratante o del clínico, ¿sí? Y siempre tiene que ir acompañado de la solicitud. Vamos a necesitar siempre los datos del animal, del propietario y algunos aspectos clínicos que nos van a ayudar a la identificación, ¿sí? Bueno, en cuanto al el paciente siempre debe estar libre de toda medicación y si tiene alguna medicación tenemos que suspender por lo menos una semana antes. En el caso de tener una onicomicosis, que serían los hongos de las uñas, siempre que tienen que estar bien limpias, ¿sí? Los tipos de muestra que podemos tener son hisopado de diferentes orígenes, líquidos, funciones, órganos, pelos, piel y uñas. La toma de muestra para los líquidos, funciones y secreciones tienen que, todos los equipos, todos los materiales siempre tienen que ser estériles, ¿sí? Y recuerden que tanto para bacteriología como para micología tienen que ser estériles. En este caso podemos ver cómo se extrajo las plumas del ave para poder tomar de forma aséptica y acá tenemos un hisopado. Para los pelos, y esto está en rojo porque es muy importante, nosotros necesitamos las raíces de los pelos, ¿sí? Por eso hay que extraer con pinza estéril. Esto es muy importante, ¿sí? Para los dermatofitos. Acá tenemos una cabrita con alopecias circulares que son características y la toma de muestra con pinzas. Para piel y uñas, que son zonas más queratinizadas, vamos a necesitar escarificar, o sea, hacer un raspado, ¿sí? Acá tenemos lesiones, este es el pie de atleta que es producida por un dermatofito, también en el caso de las uñas pueden ser dermatofitos o también pueden ser levaduras, ¿sí? ¿Cómo vamos a conservar la muestra? Para hongos, en el caso de del pelo, de los raspados, siempre a temperatura ambiente, ¿sí? No refrigerar, por eso pongo acá en rojo, porque los hongos ambientales, que son los pelos de los animales, son como una red que atrapan todas las esporas, son los primeros que crecen, ¿sí? En caso de órganos o funciones, eso sí, vamos a conservar en la heladera, ¿sí? Y la remisión debe ser lo antes posible, 24 horas antes si se puede. Para el procesamiento de las muestras, también nosotros tenemos unos pasos, ¿sí? En primer lugar, la observación microscópica directa, el cultivo, observación y estudio de la colonia y observación microscópica de la colonia. En cuanto a la observación microscópica directa de materiales, líquidos, hisopados y órganos, se puede hacer perfectamente una coloración de Gram que tiñe perfectamente, en este caso, las levaduras. ¿Ven? Todas estas cosas, estas estructuras redondas son las levaduras, se puede utilizar azul de metileno, ginza, y acá podemos ver células, esto podrían ser bacterias, y estas son levaduras. La observación microscópica directa de raspados de piel, pelos y uñas, siempre con hidróxido de potasio, del 10 al 40%. ¿Sí? Le podemos poner un poco de contraste, en este caso azul de lactofenol. Estas, por ejemplo, estos son pelos con la observación microscópica directa y podemos ver que este es un pelo que está parasitado. Estas son artroconidias que son características de los dermatofitos, ¿sí? Bueno, para el cultivo, en el caso de líquidos, funciones, vamos a utilizar el agar-saburo con antibióticos y la siembra es por agotamiento, al igual que en bacteriología, ¿sí? La temperatura va a ser de 28 a 37,
dependiendo de lo que estamos buscando. Esto es una siembra por agotamiento. Lo que buscamos con esto es obtener colonias aisladas para su posterior estudio. El cultivo de pelos, piel y uñas se realiza en agar seguro con cicloximida. La cicloximida es un inhibidor de la flora ambiental justamente para evitar el crecimiento de esos hongos ambientales y la temperatura es de 22 a 28 grados. Estos son placas con, hicimos unas pequeñas punciones del pelo, ¿sí? Y al tercer día nosotros vamos a observar colonias así amarillentas, ¿sí? Que son características de algunos dermatofitos. Cuando tenemos ya una colonia se hace el estudio de la misma. ¿Qué es lo que observamos? El aspecto, el color, la forma, la textura, la elevación, los pigmentos, la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, estas son la misma placa del reverso y del anverso. ¿Sí? De los dos lados tenemos que observar. Vemos que son colonias amarillas. Acá hay una estructura un poco más blanquecina. ¿Sí? Estos son característicos de Microsporum y de acuerdo otra vez. Acá se diferencian en Microsporum gypsum y canis. Esto es Trichophytum rubrum, que es un poco más amarronada, ¿sí? Y luego procedemos al estudio de la colonia, ¿sí? Para eso podemos utilizar una pequeña porción del agar con un sacabocados o cuadrado. Hacemos punciones de la colonia, llevamos a cultivar y una vez que tengamos una buena cantidad de colonia, eso llevamos a observar en el microscopio. La otra técnica es la cinta adhesiva, donde lo que hacemos es una ligera presión con una cinta adhesiva, colocamos sobre la lámina portaobjeto con el colorante y eso llevamos al microscopio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en la microscopía? Vamos a observar si son hifas, si son septadas o no, si son hifas hialinas, o sea, transparentes o son oscuras. Vamos a ver si tienen conidio, vamos a ver la forma, la agrupación, las características de esas esporas y algunas que otras características que son de algunas especies, ¿sí? Entonces, este caso, como ejemplo, tenemos el Microsporum canis. Todo esto que vemos como ramas son las hifas, está con un colorante, en este caso el azul del lactofenol, porque son hialinas, son transparentes. Vemos que tienen hifas, acá pequeños septos podemos observar, son hifas septadas. Estas son las macroconidias, que tienen una forma lanceolada, son tabicadas, podemos observar unos pequeños ganchos y tienen también unas pequeñas espinillas que son equinuladas, ¿sí? Esto es característico de Microsporum canis. Bueno, una vez que tengamos toda esta estructura, podemos proceder a la identificación, podemos proceder al informe, ¿sí? El informe final. Lo ideal sería siempre género y especie. Si no podemos llegar a eso, con género es suficiente, ¿sí? En este caso Microsporum canis o si no Microsporum spp. Si no podemos colocar el orden y en otros casos si son levaduras o no, ¿sí? Y el tratamiento siempre va a depender del médico tratante. No se realiza un antimicrograma porque no se registran resistencias y se puede sugerir un antimicótico de elección. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido.